Súper bien, y déjenme comentarles que hoy lunes, además de todos los temas que hemos tenido, también recuerde que tenemos asesoría migratoria. Ya está con nosotros Josué Khaled y me encanta porque vamos a hablar de un tema bastante común que siempre es necesario abordarlo, y es acerca de esa famosa entrevista para la visa de turista en Estados Unidos. Así que Josué, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, buenos días, Pame. Y ese tema es muy interesante y la gente lo ha seguido pidiendo por mucho tiempo porque siempre hay consejos que salen muy bien y es bueno tenerlos en cuenta. Yo sé que sí, Josué, y es que muchas veces tenemos dudas. A veces hay personas que nos van a ver que ya hicieron su entrevista y no saben por qué les negaron su visa, probablemente, y así quieren saber mucho, ¿verdad? Hay otros que todavía están indecisos en querer ir a hacer esa entrevista, así que para ellos es este programa. Hablemos por qué es tan importante la entrevista para obtener la visa de turista en los Estados Unidos, Josué. Es muy importante, Pame, y algo que Heriberto siempre ha mencionado, porque él estuvo en el curso consular y está muy capacitado para ello, es que el 50% de la visa está en cómo nosotros nos desenvolvemos con el cónsul. Podemos cumplir con muchos requisitos, pero si a la hora de la entrevista vamos demasiado nerviosos, vamos cortantes, no hablamos o damos información conflictiva, el cónsul podría tender a sospechar de nosotros o desconfiar. Entonces, por eso vemos la necesidad de prepararnos para esa entrevista. Y esto va bien de la mano con el formulario, Pame, porque mucha gente llega a la embajada ciegas, no hace buenas entrevistas porque no tiene el formulario a mano o no ha tenido oportunidad de repasarlo. Entonces, pues decimos que las dos cosas van de la mano, tanto el formulario como la entrevista, para tener más tasa de éxito para aplicar para visa de turista. Y ahora bien, José, usted menciona esto del formulario. ¿Por qué es tan importante tenerlo y por qué es tan importante tener una copia de esto? Porque se habla mucho e incluso Josué nos ha traído uno para darnos explicaciones al respecto. Claro que sí, Pame, y es por dos razones. Uno, porque nosotros podemos comprobar si la persona que nos llenó la solicitud puso la información correcta como nosotros se la dimos. Pero si no pudimos comprobarlo, ¿cómo sabemos de que esa información la tiene el oficial consular? Y en segundo lugar, tener una copia del formulario nos permite repasarlo. Aquí traigo un ejemplo de un formulario. Mucha gente tiende a confundir qué es la solicitud. Mucha gente, cuando van a solicitarla, solo le entregan una página con un código de barras. Ese no es el formulario. Este formulario de un cliente tiene 11 páginas. Y si lo estableciéramos casi impreso en revés y derecho, serían como 6 páginas que tendría la persona. Va información información personal. ¿Eso es lo que yo encuentro en la página? Sí. ¿Es lo que yo voy a llenar? Yo pongo una copia. Correcto. Este es un formulario que se llena en línea por internet y se llena completamente en inglés. Si al momento de enviar la solicitud a la embajada no lo imprimió o no lo guardó en PDF, ya no va a tener acceso a esto. Y si lo envío en español, tampoco. Y si lo envía en español, tampoco va a tener opción para ello. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones que podemos dar a la hora de llenar esta página, estos formularios? Okay. Por ejemplo, en la primera parte dice información de su estado marital. Hay gente, Pame, que se acaba de casar, por ejemplo, lleva 2 meses casados, pasaporte, está como soltero, soltera. Y dicen, es que como mi pasaporte y mi DUI aparece como soltera, así voy a poner el formulario. Yo tengo que poner la verdad. Pero lo actual es casado. Entonces, ¿por qué no poner casado en el formulario, aunque el DUI diga soltera? Pero ¿cómo lo evidenciamos? Podría llevar la partida de matrimonio y así puede justificar de por qué hizo esa información, por qué puso esa información en la solicitud. Entonces, detalles como esos pueden favorecer a la hora de la entrevista y que uno pueda revisar que lo que dio de información está escrito. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al llenar este formulario? Muchas veces se dejan campos vacíos. Entonces, cuando uno llega a la embajada, el formulario, como no está completo, el cónsul no puede hacerse una idea de quiénes somos nosotros o le puede generar sospechas porque esta información me la dejó en blanco. Te pueden pasar dos cosas, o negarnos la visa por no dar esa información o mandarnos de regreso y llegar otro día hasta que complementemos la información. Entonces, ese es un error muy común. Otro error muy común que estamos viendo en los formularios es que cuando una persona aplica para visa, hay al final unas preguntas de seguridad y este es un ejemplo. Nosotros en el formulario, cuando alguien ha estado detenido, hay que explicar bien por qué fue esa detención, Pame.
Ok. Esta persona, para poner en contexto qué es lo que sucedió, tuvo un altercado con una persona, pero no fue porque ella quisiera, sino que le buscaron el problema y por un malentendido viene la persona y lo acusa de lesiones. Una mentira. Tuvo que hacer un proceso judicial, se la llevaron, le tomaron huellas y después de un proceso bien engorroso, al final las pruebas no coincidían con los hechos y a ella la dejaron libre. Pero claro, ya estaba su historial manchado. Sí. Entonces ella pidió una resolución al juzgado y nosotros de esa información lo trasladamos al formulario. Esta información en otros lugares muchas veces no lo ponen, pero es vital que se ponga la explicación de qué sucedió, cuál fue el resultado, para que el cónsul tenga una idea de que nosotros no somos personas que andan ahí violando la ley o que seremos un peligro para los Estados Unidos. Entonces ese es un error muy común que vemos, que la gente dice, no, es que me dijeron que después de 10 años eso ya se borra, o no, me dijeron que no hay que ponerlo, pero llega a la embajada, el cónsul se lo pregunta y no lo mencionó, le podría costar la visa, la negación. Sí, definitivamente hay que saber, ¿verdad? Al respecto, ¿qué pasa si hay una prueba de que yo tuve algún problema de estos, pero yo ya estoy bien? O sea, esto ya fue hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo tratarlo? Se explica en el formulario, así como hicimos en este caso, y habría que llevar a la embajada un par de documentos. Se envía la resolución final del caso y se envía la copia simple del proceso, que eso la embajada muy seguramente se lo va a pedir para que ellos puedan indagar qué fue lo que sucedió y ver si uno en realidad no estuvo involucrado en ese problema. Así que si todo sale en orden, uno fue sobreseído o fue absuelto de los delitos que lo acusaban y quedó limpio ante la ley, entonces hay que llevar ese documento a mano. Y hay niveles, por ejemplo, Josué, dependiendo de cómo estas personas, bajo qué cargo fue detenida. Puede haber sido por manejar bajo efectos del alcohol, por haberme pasado tal vez alguna ley de tránsito. Hay otros que pesan probablemente un poco más. ¿Ellos se van a fijar en eso o todas son iguales? Claro que sí, cada uno es un caso diferente. Ningún resultado va a ser igual a otro. Algunos casos que hemos tenido han sido como este, malos entendidos. O gente que se quiso aprovechar del cliente. En la barra de algún equipo de fútbol, por ejemplo. Exactamente, estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta y pues pasó un percance. Pero hay otros casos, Pame, que sí uno tuvo involucrado en algo, por ejemplo, casos de manejar en proceso de ebriedad, o tal vez tuvo un proceso de quizás de drogas, o quizás estuvo en un proceso quizás de estafa. Entonces, esos detalles ya son más complicados, que sí, aunque se expliquen bien en el formulario, depende de lo que haya sucedido en esa resolución, podría el cónsul tomarlo en cuenta a la hora de la entrevista. Así que cuando hagan esa pregunta, usted tiene que saber explicarlo. Sí. Tiene que saber decirle qué sucedió, cómo se resolvió el problema y decirle que anda la documentación necesaria para que él vea de que usted no es una persona que es peligro para Estados Unidos. Claro, es importante la buena preparación, ¿verdad? Hablemos ahora, Josué, del formulario para visa de no inmigrante. ¿Cuál es esa? Es el formulario de no inmigrante, es el DS-160, que se viene en inglés y es el que he traído a continuación, que son varias páginas. Ese formulario de no inmigrante sirve para varias categorías, visas de turista, de estudiantes, de trabajo, y en esta la información que se provee es vital para que a la hora de la entrevista el cónsul tome una decisión. Por ejemplo, en la entrevista el cónsul suele hacer ciertas preguntas. ¿Cuál es el propósito del viaje? ¿Por qué quiero ir a los Estados Unidos? ¿A quién voy a viajar? ¿O a qué se dedica usted? ¿Por qué hace esas preguntas, Pam? No es porque el cónsul no lo sepa, ya lo leyó en el formulario, pero quiere saber cómo nosotros vamos a desenvolvernos. Así que es importante de que a la hora de la entrevista la información que vayamos a dar coordine con el formulario de no inmigrante que nosotros ya llenamos previamente. Sí, saber qué es lo que vamos a decir. También, ¿por qué es tan importante o qué está pasando con este formulario? Algo que está pasando mucho y que nosotros vemos que la gente falla en la entrevista porque no los prepararon antes al llenar el formulario es la sección del trabajo. Por ejemplo, cuando una persona tiene un empleo, no ponen cuál es el cargo, cuántos años lleva trabajando en ese lugar, cuáles son algunas de sus actividades que realiza, sus estudios universitarios o incluso ir más allá, negocios que uno pueda tener. Entonces, un error que estamos viendo es que a la hora de la entrevista, cuando le preguntan ¿y a qué se dedica? Soy empleado, y no dice nada. Pero ¿qué tal es un empleado de gobierno que lleva 20 años en ese lugar? Ya demuestra estabilidad, o lleva 10 años en una empresa.
Y aparte de la empresa tiene su negocio en su casa con su esposa, con sus hijos. Entonces son ingresos adicionales que a veces por falta de información o porque tengo temor de decir algo que el cónsul se vaya a ofender, no lo digo. Pero son detalles importantes que animamos al cliente a que lo exprese y lo deje por escrito en la solicitud. O sea, ser más específico. A veces con una sola palabra nos quedamos, por miedo puede ser tal vez, pero necesitamos especificar mejor. Necesitamos hacerlo porque el cónsul no nos conoce. ¿Y cómo va a confiar en nosotros si no nos conoce y tampoco le dimos información en el formulario? Y cuando nos pregunta no le decimos nada. Son los ingredientes perfectos para negarnos la visa. Sí. Entonces, el que la persona vaya preparada es muy, pero muy importante. Y decir la verdad, ¿verdad? Claro, eso es muy, muy importante. Sí, yo recuerdo que cuando saqué mi visa ya yo sola, a mis 18 años, él me preguntó de qué trabajaba y yo realmente, Sí. no, ¿quién iba a costear mi viaje? Me preguntó él. Yo le dije que mi papá, porque yo no tenía Sí. dinero, entonces no trabajaba y a él le gustó porque realmente no le mentí. Yo le dije, no tengo, Sí. y me lo va a pagar mi papá. Ellos ven Entonces, mucho la honestidad y depende de la edad tienden a ser algunas veces flexibles. No es lo común el caso que le pasó a Pame, pero el cónsul tiende a ver también algunos requisitos. Si alguien de la familia tiene visa, puede costear los gastos. Algunas veces pueden hacer excepciones y pueden tener un beneficio, como en el caso que nos comentas. Sí, hablemos también que por qué es tan importante, Josué, que la persona que digite este formulario sepa inglés. En el año 2010 que entró este formulario en vigencia, no era requerido el idioma inglés llenarlo de esa manera. De hecho, lo permitieron por mucho tiempo, iban a la entrevista y todo salía bien. Pero ahí por el 2012 o 2013, por ahí así, la embajada dio una instrucción de que todos los formularios debían redactados en inglés. ¿Por qué? Porque esto reduce los tiempos de que el cónsul tenga que estar averiguando qué es lo que pusimos en español. Entonces hace que las entrevistas sean más cortas y le da una idea al oficial de quién es la persona. Entonces si ponemos campos en español, no lo van a aceptar y es posible que tenga que reprogramar su cita hasta que lleve el formulario en inglés. Y en el peor de los casos podrían atenderlo, pero pueden negarle la visa si no va la información como ellos la piden. Hablábamos también, Josué, acerca de ser bien específicos. ¿Qué pasa con un adulto mayor que probablemente ya no trabaja, pero sí recibe su pensión? ¿Debo de especificar eso? O así como en mi caso, que a mí, yo dije, mi padre me lo va a costear, ¿puede decir, mi hijo me lo va a costear que está en Estados Unidos? Claro que sí. Hay dos maneras de justificarlo en el formulario. Por ejemplo, en el formulario de visa, donde está en el Travel Information y que lo tenemos acá, y lo voy a mostrar. No sé si va a alcanzar a ver también en la cámara, pero aquí dice, ¿quién pagaría los gastos del viaje? Entonces, cuando especificamos ahí quién pagaría los gastos, hay la opción self, que sería propio, o también other person, que sería alguien más de la familia o alguna persona adicional. Entonces, en esta parte es bien, bien importante. Y abajo también tenemos quienes viajarían con nosotros en ese momento de aplicar para visa. Y también si hemos tenido visa al momento de viajar, quienes irían con nosotros. Los adultos mayores usualmente tienen a sus hijos, otras personas que podría costear los gastos, pero tienen su pensión o tienen alquiler de propiedad o tienen también, por ejemplo, alquiler de vehículos. Entonces, hay manera de equilibrar la solicitud para no decir que todo va a ser de que depende de otra persona. Si yo tengo una casa en alquiler, yo tengo que poner, yo recibo tanta cantidad por mi casa en alquiler en tal zona. Hay que ponerlo, por ejemplo, el que tiene una propiedad, 2 propiedades, 3 propiedades y que recibe dinero por ese alquiler. Entonces, cuando se complementa bien el formulario y se explica, pueden haber más posibilidades. Y eso es lo que el cónsul va viendo. Él quiere asegurarse en esos 2 minutos que va a tener con la persona, en 3 preguntas que le va a hacer, si coincide la información, si somos honestos y tenemos la confianza de hablar con ellos. Si en esos 2 minutos que ellos agarran para 3, 4 preguntas no logramos convencerlo, aunque cumplamos con los requisitos, pueden decirnos que no. Ok, ya lo escucho, es muy importante esta entrevista, es muy importante estar preparado, importantísimo que usted sepa inglés si usted va a llenar ese formulario y si no, pues lo mejor es ir donde un experto, ¿verdad? Que conozca más del tema y que sepa inglés para que el formulario sea redactado de la manera correcta y en inglés. Si ustedes tienen dudas, ya lo saben, a través de nuestro WhatsApp que siempre está disponible, 7275-3412, para que ustedes ahí nos puedan poner, 3512, perdón, 7275
7275-3512, para que ahí ponga sus consultas. Dígale: Josué, yo estoy en mi proceso de solicitud de visa de turismo. Josué, ¿cómo puedo hacer? Josué, yo pasé por tal percance en tantos años. O puede que haya personas en proceso de divorcio. Creo que eso también puede ser una posibilidad, claro, que hay que redactar muy bien dentro del formulario, y todo esto para que usted haga sus consultas y más adelante nosotros las vamos a estar respondiendo. ¿Le parece, José? Claro que sí. Así es, vamos a continuar hablando acerca de la asesoría migratoria, ¿verdad? Sobre las entrevistas para obtener esa visa de turismo, y además sobre ese formulario que ya mencionábamos junto a Caleb, que nos acompaña, que es muy importante que este sea llenado en inglés por una persona que conozca, ¿verdad?, al respecto, Josué. Así es, Pame, muy importante porque son errorcitos que pueden parecer pequeños, pero a la hora de la entrevista pueden tomar mucha relevancia. Así que todos esos consejos que hemos estado dando ayudan mucho a que las personas puedan tener más opciones a la hora de estar con el oficial consular. Este es el momento perfecto para que ustedes pongan sus preguntas, alguna duda, si está en algún proceso migratorio también, si quiere colocarlo por ahí. Nuestro WhatsApp ya está habilitado, 7275-3512. Ponga su consulta, Josué con mucho gusto va a responder. En lo que nosotros colocamos nuestro WhatsApp, Josué, a mí me gustaría saber por qué es tan importante, además de llenar el formulario y que lo haga una persona, la persona indicada, porque es importante tener una copia de este. Porque mediante la copia podemos nosotros recordar la información. Recordemos que muchos de los que están yendo ahora a su entrevista llenaron su formulario hace casi un año. Uno no se va a acordar en un año qué fue lo que habló con la persona que le llenó los documentos. Así que tener una copia va a ser muy útil para recordar las ideas y saber qué le vamos a decir al cónsul en la entrevista. Así que es muy importante. ¿Verdad? José, mire que hay una pregunta bastante importante también, y colocan que si se tiene familia en los Estados Unidos ilegal, ¿eso se debe de poner en el formulario? Es una pregunta muy frecuente que nos hacen, y lo ideal y la instrucción que da la embajada es que uno debe ser honesto con la información que pone en la solicitud. Así que si los tiene, pues debería de dar esa información. ¿Qué pasa cuando uno no lo hace? Bueno, si evita poner esa información en el formulario y el cónsul se llega a dar cuenta, podrían interpretar que uno le quiso ocultar información o que está mintiendo, y eso podría costar una negación de visa. Ok, dice también: buenos días, le saluda Jessica. Hola, Jessica. Quisiera saber qué requisitos son para iniciar un proceso de asesoría para una visa de turismo. Quisiera que me brinden información, qué se debe de hacer, qué cuesta el proceso y qué valor tiene el trámite. Dice, ¿qué papeles se deben de solicitar? Gracias. Muy bien. Una pregunta bastante compleja porque bastantes requisitos que debemos evaluar con usted. Tenemos que evaluar también sobre su trabajo, si tiene arraigo familiar, si tiene algunos requisitos para demostrar que va a regresar a El Salvador. Eso entre algunos detalles que tenemos que evaluarlo y de esa manera llenar su formulario. En cuanto a los costos, tenemos que también platicarlo porque cada persona tiene una situación diferente. Si ha tenido alguna negación anteriormente, o si le cancelaron visa, o si ha estado ilegal en Estados Unidos. Nos gusta conocer esos detalles para poder, antes de darle un costo, evaluar a la persona y darle las recomendaciones necesarias. Puede hacer una cita con nosotros al 2298-9685 y puede platicar sobre su caso. Ahí está tu respuesta, amiga, con mucho gusto. También mencionan por acá: hola, hace 23 años enviudé, fui a solicitar la visa de turista, me la negaron, soy pensionado. Quiero saber si es posible que me la den, tengo otros ingresos. Algunos detalles importantes que mencionábamos en el segmento anterior, Pame, que ya esta persona ya está con algunos añitos entrado, sí, pero si tiene su pensión por viudez y tiene otros ingresos, podría intentar solicitarla. Claro, no tener un arraigo familiar de pareja, a veces el cónsul puede tomarla en contra, pero no siempre eso es así, no es imposible. Por ejemplo, si tiene otros ingresos por medio de propiedades, algún negocio, alquileres, podemos agregarlo en el formulario y expresarle de que usted quiere ir a ver a su familia y que también pues hará un corto viaje para luego regresarse a El Salvador. Más si usted tiene, por ejemplo, hijos aquí en el país o algunos hasta ya tienen nietos, podrían ser razones fuertes que uno lo hacen volver a El Salvador. Así que hay opciones, pero como el caso anterior, tenemos que platicarlo con usted para darle algunos detalles o consejos específicos. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta también, amigo, que estaba solicitando sobre sus otros ingresos, que es muy importante colocarlo, ¿verdad? Y sobre el arraigo familiar que también estaba mencionando Josué. Disculpe, y si no tendrá un número telefónico para marcar
Con muchísimo gusto. ¿Cuáles son los contactos, Josué, también, para que puedan hacer su asesoría migratoria? Claro que sí, mencionamos el 2298-9685 o el 2298-9330. Estamos ahí con personal disponible para atender sus llamadas o pueden escribirnos al WhatsApp 7736-4852. Entonces pueden hacer sus consultas y estaremos respondiendo en la brevedad posible porque llegan muchas veces bastantes mensajes. Así es, también ahí estaba consultando que cómo se hace para renovar el pasaporte vencido. Esto ya no es complicado. Esto ya es con Migración del Salvador directamente. Tiene que ir directamente a una sucursal de migración, pagar la cantidad, la cantidad específica que son $25. Y si tiene el pasaporte anterior vencido, también llevarlo porque se lo pueden solicitar y le van a tramitar uno nuevo. Ya con ese pasaporte vigente, ya podemos hacer el trámite de visa. Perfecto, ahí está también la información y es un proceso mucho más rápido también, que uno puede llegar y solamente de acuerdo a cómo esté de lleno, pues va a poder hacer esa solicitud del pasaporte. Buenos días, actualmente soy pensionada, tengo mis ahorros, pero no estoy trabajando, tengo 58 años. Gracias. ¿Qué pasa en el caso de esta persona? En el caso de ella, el cónsul va a ver de que no tiene un empleo actual. Va a tener sus ahorros y puede mencionar que pagaría sus gastos por medio de ese dinero que ha venido ahorrando ya por muchos años. Hemos tenido clientes que le han aceptado esa respuesta, les han dado la visa y han podido viajar. Pero tarde o temprano esos ahorros se van. Sí. Entonces el cónsul va a querer saber si a largo plazo va a tener otra fuente de ingresos. Así que tal vez no tenga un empleo formal, pero tiene algún otro ingreso por un negocio, servicios profesionales, que si lo tiene, podemos incluirlo. Así el cónsul va a saber de que aunque le dé una visa para 10 años, en el futuro siempre va a calificar. Aunque a veces uno pone que un familiar le va a ayudar, siempre es bueno decir que uno puede costear los gastos. Así que esa es la recomendación que podemos hacer. Josué, muchísimas gracias por los buenos tips también y explicarnos cómo se debe de hacer ese formulario y cómo debemos de prepararnos para la entrevista. Claro, con gusto. Siempre hay preguntas como esas y aunque con Heriberto llevamos muchos años tratando estos temas, siempre van a haber preguntas específicas y nosotros encantados de poder ayudarles. Ahí estamos viendo en pantalla los contactos también, ayudamigratoria@gmail.com para que envíen su correo electrónico, tv.ayudamigratoria@gmail es otro correo electrónico por el cual ustedes pueden optar y los diferentes números telefónicos para el contacto, hacer una cita, ¿verdad? Para poder asesorarse con ustedes. Así es, de preferencia, para poder atenderlos de la mejor manera posible. Ok, ahí está la información, esperamos que les haya servido muchísimo. Josué, nuevamente muchas gracias. Bueno, un gusto. Vamos a continuar con más de Hola.